500 metros. Una bala. 8 vidas dependían de que no errara el tiro. Elena Torres ajustó su mira telescópica mientras observaba a su equipo rodeado por 30 enemigos en el valle. Su corazón latía a ritmo perfecto, 60 pulsaciones por minuto. Entre latido y latido, tenía que calcular viento, distancia y la probabilidad de que todos sus hermanos de armas sobrevivieran. Francotiradora, tenemos 30 segundos antes de que nos ejecuten. Crujía la radio. Elena sonrió fríamente. Solo necesito 3 segundos, susurró mientras su dedo se movía hacia el gatillo. La sargento Elena Torres había llegado a este momento a través de 5 años de entrenamiento que la habían convertido en algo que sus instructores llamaban una obra de arte letal. 25 años de edad, cuando comenzó su carrera militar, había demostrado una aptitud natural para el tiro de precisión que desafiaba toda explicación científica. Sus récords habían hablado por sí solos: 3 años consecutivos como la mejor tiradora de su promoción, certificación en tiro de larga distancia en condiciones extremas, y la capacidad de acertar objetivos a distancias que otros francotiradores consideraban teóricamente imposibles. Pero más importante que su precisión técnica, era algo que no podía enseñarse en ninguna academia militar: la capacidad de mantener una calma sobrenatural bajo presión extrema. Elena, le había dicho su instructor durante su última evaluación, hay francotiradores que pueden hacer el disparo, y hay francotiradores que pueden vivir con las consecuencias del disparo. Tú eres la primera persona que he conocido que puede hacer ambas cosas sin que ninguna afecte a la otra. Esa evaluación estaba siendo puesta a prueba ahora, en las montañas de la región fronteriza, donde su unidad había sido enviada en una misión de reconocimiento que había salido catastróficamente mal. La Operación Águila Solitaria había comenzado como un trabajo rutinario: infiltrarse en territorio enemigo, documentar posiciones de armas, regresar con inteligencia. 9 soldados de élite dirigidos por el sargento Miguel Herrera, veterano de 15 años con experiencia en operaciones especiales. Elena había sido asignada como apoyo de francotirador, posicionada a distancia para proporcionar cobertura si algo salía mal. Todo había salido mal. Elena había sido la última transmisión clara de Miguel. Antes de que las comunicaciones se volvieran caóticas, nos han tendido una trampa. Solicito cobertura de francotirador inmediata. Múltiples hostiles convergiendo en nuestra posición. Desde su posición en la cresta de la montaña, Elena había observado a través de su visor telescópico cómo su equipo había sido sistemáticamente rodeado por fuerzas enemigas que habían anticipado exactamente su ruta de infiltración, sus protocolos de comunicación y sus procedimientos de extracción de emergencia. No era casualidad, era una emboscada diseñada específicamente para capturar soldados de élite vivos. A través de su radio interceptada, Elena había escuchado las órdenes enemigas: los queremos para interrogatorio. Información sobre futuras operaciones vale más que sus cuerpos muertos. Sus 8 compañeros, Miguel, Ana, Carlos, Patricia, Roberto, Isabel, Fernando y Diego, habían sido forzados a una posición defensiva en un pequeño claro rodeado por elevaciones que daban ventaja táctica completa a las fuerzas enemigas. Era una situación militar que los manuales clasificaban como sin solución táctica viable. Pero los manuales no habían considerado a Elena Torres. Águila Solitaria, aquí Ojo de Halcón, había transmitido Elena usando su indicativo de francotirador. Tengo visual sobre 8 miembros del equipo y aproximadamente 30 hostiles. Solicito permiso para engagement. La respuesta había llegado después de una pausa que había durado toda la eternidad. Ojo de Halcón está autorizada para neutralizar amenazas según su criterio táctico. Prioridad máxima, protección de personal amigo. Elena había comprendido lo que eso significaba. No habría refuerzos, no habría apoyo aéreo, no habría extracción de emergencia. La supervivencia de 8 soldados dependía completamente de su capacidad
para cambiar las probabilidades de una batalla usando únicamente su rifle, sus habilidades y su determinación. Su rifle era un Cheytak M200 Benzion, capaz de disparos precisos a distancias de hasta 2 kilómetros en condiciones ideales. Las condiciones no eran ideales. Viento cruzado de 15 nudos, luz declinante del atardecer y objetivos que se movían constantemente entre cobertura natural. Pero Elena había enfrentado condiciones peores durante su entrenamiento. Miguel había transmitido por radio: necesito que mantengas a tu equipo en posición defensiva durante los próximos 10 minutos. No intentes movimiento táctico. Voy a cambiar las reglas de este enfrentamiento. Elena, había respondido Miguel, su voz tensa pero confiada. Tienes 30 hostiles ahí abajo. Es matemáticamente imposible. Elena había ajustado su mira y había sonreído con la expresión que sus compañeros habían aprendido a reconocer y respetar. Miguel, nunca fui buena en matemáticas. El primer disparo había sido el más importante. Elena había identificado al comandante enemigo a través de su comportamiento. El único hombre que daba órdenes en lugar de recibirlas, posicionado en una elevación que le daba vista completa del campo de batalla. Distancia: 540 metros. Viento: 15 nudos del noroeste. Objetivo: en movimiento, periodo de exposición estimado en 3 segundos cada 20 segundos. Elena había esperado, había respirado, había calculado, y cuando el comandante había emergido de su cobertura para señalar nuevas posiciones a sus tropas, Elena había apretado el gatillo. El disparo había resonado a través de las montañas como un trueno solitario. A 540 metros de distancia, el comandante enemigo había colapsado instantáneamente. El efecto en las fuerzas enemigas había sido inmediato: confusión, pánico, búsqueda desesperada del origen del disparo. Pero Elena ya estaba calculando su segunda víctima. Uno eliminado. Había transmitido con la voz de alguien reportando el clima. 29 restante. Lo que siguió durante los siguientes 40 minutos se convertiría en una leyenda dentro de las fuerzas especiales. Una sola francotiradora alterando sistemáticamente las probabilidades de una batalla a través de precisión quirúrgica y psicología de combate. Elena no estaba simplemente eliminando objetivos. Estaba dirigiendo una sinfonía de miedo que convertiría una fuerza de ataque coordinada en un grupo desorganizado de soldados aterrorizados. Su segunda víctima había sido el operador de radio enemigo, identificado por la antena que llevaba y su posición cerca del comandante caído. Distancia: 480 metros. Un disparo. Comunicaciones enemigas interrumpidas. 2 eliminados. Había reportado comunicaciones hostiles comprometidas. De eso, su tercera víctima había sido puramente psicológica, el soldado que se había ofrecido voluntario para recuperar el radio del operador caído. Elena había esperado hasta que el hombre estuviera completamente expuesto, había apuntado y había disparado al equipo de radio en lugar de al soldado. El mensaje había sido claro: puedo matarte cuando quiera. En este momento, elijo no hacer. El soldado había corrido de vuelta a cobertura, gritando en pánico sobre un francotirador fantasma que juega con nosotros. Elena había sonreído. El miedo era un arma tan efectiva como las balas. Durante los siguientes 20 minutos, Elena había ejecutado lo que más tarde los analistas militares describirían como guerra psicológica de precisión. No había disparado para matar en cada oportunidad. Había disparado para crear un patrón de terror que destruyera la moral enemiga más efectivamente que una masacre. Cuarto disparo: eliminar al soldado que intentaba flanquear la posición de su equipo. Quinto disparo: destruir el arma de un tirador que apuntaba a Miguel. Sexto disparo: eliminar al segundo al mando que intentaba reorganizar las tropas. Séptimo disparo: crear una avalancha pequeña que bloqueara una ruta de escape enemiga. 7 disparos, 5 eliminaciones, 0 movimiento hostil hacia posición amiga, había reportado Elena. Las fuerzas enemigas están entrando en pánico táctico. Miguel había observado el cambio a través de sus binoculares.
Elena, no sé cómo lo estás haciendo, pero las fuerzas hostiles están comenzando a retirarse hacia posiciones defensivas. Están dejando de atacar. Ese era el plan, había respondido Elena mientras reubicaba su posición de tiro. Ahora viene la parte difícil. La parte difícil había sido identificar y neutralizar a los verdaderos profesionales dentro de las fuerzas enemigas. Los soldados con entrenamiento suficiente para no entrar en pánico, que estaban usando el caos para planear un contraataque coordinado. Elena había identificado 3 grupos que mantenían disciplina militar, un equipo de ametralladoras que se movía para obtener ángulo de fuego sobre su equipo, un grupo de francotiradores que estaba intentando triangular su posición y una unidad de asalto que usaba la confusión para acercarse discretamente a través de un barranco. Miguel había transmitido: en 60 segundos vas a tener compañía hostil desde 3 direcciones: noreste, sur y directamente al oeste. Prepara defensa perimetral. Elena, ¿cómo puedes saber eso desde tu posición? Porque he estado observando sus movimientos durante 40 minutos. Estos no son soldados regulares, Miguel. Son profesionales. Y ahora saben aproximadamente dónde estoy. Elena había tenido razón. Había detectado el destello de un visor telescópico entre las rocas a 600 metros, francotirador enemigo que había localizado su posición general y estaba intentando obtener un disparo claro. Era el momento para lo que Elena había estado entrenando durante 5 años. Duelo de francotiradores. Miguel, necesito 30 segundos de silencio de radio. No puedo permitirme distracciones. Elena había comenzado la secuencia más peligrosa de su carrera. Sabía que en el momento en que disparara, revelaría su posición exacta al francotirador enemigo. Tenía que hacer 3 disparos en secuencia rápida: neutralizar la ametralladora, eliminar al líder del equipo de asalto, y luego inmediatamente reposicionarse antes de que el francotirador enemigo pudiera responder. Primer disparo: ametralladorista enemigo a 400 metros. Eliminado. Segundo disparo: líder de asalto a 350 metros. Eliminado. Movimiento inmediato a posición de cobertura. El disparo de respuesta del francotirador enemigo había llegado exactamente donde Elena había estado 3 segundos antes, fragmentando la roca donde había estado su cabeza. Ahora es personal, había murmurado Elena mientras calculaba la posición del francotirador enemigo basándose en la trayectoria de su disparo. El duelo había durado 8 minutos. 8 minutos de movimiento táctico, cálculos de distancia, paciencia, y finalmente un disparo de 600 metros que había silenciado para siempre al francotirador enemigo. Amenaza de francotirador neutralizada, había reportado Elena. Pero tenemos un problema nuevo. El problema nuevo había sido que las fuerzas enemigas supervivientes habían decidido que no podían ganar una batalla convencional contra un francotirador invisible. Habían cambiado de táctica. En lugar de intentar eliminar a Elena, iban a usar a su equipo como cebo para forzarla a salir de cobertura. Miguel había escuchado a Elena a través de transmisiones interceptadas. Tu francotirador no puede protegerte si no puede verte. Vamos a movernos hasta que esté tan cerca que no pueda disparar sin riesgo de impactarte a ti. Era una táctica brutal pero efectiva. Las fuerzas enemigas supervivientes, aproximadamente 15 soldados, se habían movido hacia la posición de su equipo, usando formaciones que hacían imposible que Elena disparara sin riesgo de impactar a sus propios compañeros. Elena había transmitido Miguel: están llegando demasiado cerca. En 5 minutos van a estar en distancia de granadas. No tienes ángulo de disparo limpio. Elena había observado a través de su visor la situación táctica más frustrante de su carrera. Tenía las habilidades para eliminar a todos los enemigos restantes, pero no tenía disparos limpios que no pusieran en riesgo a su propio equipo. Era hora de cambiar las reglas del juego completamente. Miguel, había transmitido Elena, necesito que confíes en mí para algo que va contra todo entrenamiento táctico que hayamos recibido. ¿Qué necesitas?
Necesito que expongas a tu equipo. Elena, repetir último mensaje. Dijiste exponer al equipo. Miguel, los hostiles están usando tu posición para protegerse de mis disparos. Si continúas en posición defensiva, van a llegar lo suficientemente cerca para capturarlos vivos. Necesito que hagas algo que los force a separarse de tu perímetro. Había sido la propuesta más arriesgada que Elena había hecho jamás. Pedirle a su equipo que abandonara cobertura para que ella pudiera tener disparos limpios contra los enemigos que los usaban como escudos humanos. Elena, había respondido Miguel después de una pausa. Eso es suicidio táctico. Si nos exponemos y no puedes eliminar a todos los hostiles inmediatamente, nos van a masacrar. Miguel, confía en mí. He estado calculando esto durante los últimos 10 minutos. Tengo ángulos de fuego mapeados para cada posición hostil. En el momento en que se separen de ustedes, van a estar en terreno abierto durante aproximadamente 15 segundos. Eso es todo lo que necesito. Miguel había tomado la decisión que definiría el resto de su carrera militar. Equipo, escuchen atentamente. En mi señal, vamos a ejecutar movimiento táctico hacia la zona de extracción. Mantengan formación, mantengan disciplina y confíen en que Ojo de Halcón nos va a cubrir. Miguel, había transmitido Elena, cuando dé la orden de movimiento, necesito que corran en línea recta hacia el norte durante exactamente 15 segundos, luego busquen cobertura inmediata. No zigzaguen, no se desvíen, no miren atrás. 15 segundos de línea recta. ¿Entendido? ¿Lista? Elena había tomado la respiración más profunda de su vida. Lista. Movimiento. Lo que ocurrió en los siguientes 15 segundos se convertiría en la secuencia de tiro de precisión más documentada en la historia militar moderna. Segundo 1. El equipo de Miguel abandona cobertura en formación de línea. Segundo 2. Fuerzas enemigas emergen de posiciones para perseguir. Segundo 3. Elena identifica primer objetivo a 400 metros. Segundo 4. Primer disparo. Eliminación confirmada. Segundo 5. Segundo objetivo adquirido a 300 metros. Segundo 6. Segundo disparo. Eliminación confirmada. Segundo 7. Tercer objetivo. Disparando hacia el equipo de Miguel. Segundo 8. Tercer disparo. Eliminación confirmada. Segundo 9. Cuarto objetivo. Intentando flanquear. Segundo 10. Cuarto disparo. Eliminación confirmada. Segundo 11. Quinto objetivo. Con lanzagranadas. Segundo 12. Quinto disparo. Eliminación confirmada. Segundo 13. Sexto objetivo. Líder táctico restante. Segundo 14. Sexto disparo. Eliminación confirmada. Segundo 15. Equipo de Miguel alcanza nueva cobertura. 6 disparos. 6 eliminaciones. 15 segundos exactos. Cobertura, había gritado Miguel. Su equipo había desaparecido detrás de formaciones rocosas. Elena había permanecido inmóvil, observando el campo de batalla, a través de su visor. Las fuerzas enemigas restantes, aproximadamente 9 soldados, habían entrado en pánico completo. Sin liderazgo, sin comunicaciones, y após observar la eliminación sistemática de sus compañeros por un francotirador que parecía capaz de disparar a través del tiempo y el espacio. Miguel, había transmitido Elena, fuerzas hostiles restantes están en retirada completa, área asegurada para extracción. Elena, había respondido Miguel, su voz mostrando una mezcla de admiración e incredulidad. Acabas de hacer algo que van a estudiar en academias militares durante los próximos 50 años, pero Elena ya estaba pensando en la extracción. Miguel, necesito que mantengas posición durante otros 10 minutos, mientras aseguro el perímetro completamente. Luego nos movemos hacia el punto de extracción Alfa. Durante los siguientes 10 minutos, Elena había realizado lo que los manuales militares llamaban limpieza de área. Identificar y neutralizar cualquier amenaza restante que pudiera comprometer la extracción de su equipo.
Había encontrado 2 francotiradores enemigos que habían estado intentando posicionarse para disparos de larga distancia, un equipo de observadores que reportaba movimientos a fuerzas de refuerzo y un grupo de soldados heridos que todavía representaban amenaza armada. Todos habían sido neutralizados con la precisión clínica que había convertido a Elena Torres en una leyenda. Área completamente asegurada, había reportado finalmente. Procedan a extracción. La extracción había sido ejecutada sin incidente. 9 soldados habían entrado en territorio enemigo. 9 soldados habían regresado, vivos y sin heridas, protegidos por una francotiradora que había alterado las probabilidades de una batalla imposible a través de habilidades que desafiaban toda lógica militar convencional. El informe oficial había registrado los hechos con la sequedad típica de documentos militares. Sargento Torres ejecutó apoyo de francotirador durante operación de extracción de emergencia. Resultados: 19 eliminaciones enemigas confirmadas. 0 bajas propias. Misión completada exitosamente. Pero Miguel había escrito un informe adicional, personal, que había circulado extraoficialmente a través de las fuerzas especiales. Elena Torres no es solo una francotiradora. Es una fuerza de la naturaleza que puede cambiar las reglas de la guerra, desde 500 metros de distancia. Cada soldado bajo mi comando está vivo hoy porque ella decidió que era matemáticamente imposible que muriéramos en su turno de observación. 3 meses después, Elena había sido promocionada a teniente y asignada como instructora de francotiradores de élite. Su primera lección a nuevos estudiantes había sido simple: la precisión técnica puede enseñarse. La capacidad de mantener calma absoluta mientras las vidas de sus hermanos dependen de su siguiente disparo, eso no puede enseñarse. Eso se desarrolla una bala a la vez. Algunas personas nacen para curar, otras para construir, otras para enseñar. Elena Torres nació para proteger, y en un valle perdido en las montañas fronterizas, demostró que a veces una sola persona con las habilidades correctas y la determinación absoluta puede alterar el destino de una batalla, salvar 8 vidas y redefinir lo que significa ser un soldado. En guerra, la diferencia entre victoria y derrota a menudo se mide en metros, segundos, y la capacidad de una persona para hacer lo imposible cuando las vidas de otros dependen de su precisión. Elena Torres demostró que los límites existen solo hasta que alguien decide que no los hay.